Seguimos, casi llegamos a la media, la hora con 28. Me da mucho gusto recibir en cabina a la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, la candidata de la Alianza PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez. Xóchitl, qué gusto recibirte, ¿cómo estás? Manuel, qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio, y bueno, aclarar que tú me hiciste la invitación a este espacio, porque si luego el INE se pone muy punky. Sí. Pero bueno. Nosotros te buscamos, a nosotros nos interesa platicar contigo y con el resto de quienes aspiren a la presidencia. De hecho, me encantó la idea de que convocaras a un debate. Ojalá pudiera estar aquí la candidata de Morena Claudia Sheinbaum, sí. Y poder platicar, bueno, con Claudia Sheinbaum, porque no hay que hablar de candidaturas. Imagínate poder hablar de los temas de seguridad, de salud, de educación, de la línea 12 del metro que hoy se volvió a abrir, poderla cuestionar qué fue lo que pasó, por qué no le dieron mantenimiento. La maldita línea 12 del metro. ¿Por qué no hay nadie en la cárcel? 3 años casi pasaron del derrumbe. Sería muy padre, y que ella me preguntara a mí también de todo lo que tenga interés, y un debate civilizado, de altura, y que los mexicanos realmente puedan contrastar, porque ella dice que yo pertenezco al pasado. Más bien yo creo que las ideas del pasado son las de ellos, los combustibles fósiles, el trapiche, todas estas historias. Yo soy de la robótica, de la inteligencia artificial, del nearshoring, en fin, pero no, eso creo que no va a ser posible, pero ya el INE dijo que se pueden dar estos debates. Se pueden dar. El mismo día que el INE lo dijo, porque ya no hay duda de que los medios podemos invitarles y ustedes tomarán la decisión de ir o no ir, el INE dijo sí se puede debatir, creo que sería muy sano para los ciudadanos escucharles, contrastar ideas, perfiles, incluso nosotros lanzamos la invitación, tú dijiste yo sí voy, vamos a ponerle fecha. ¿Ella qué dijo, no? No dijo nada. Es que no le dan Jorge Álvarez Maínez sí nos dijo, yo también, yo puesto para ir y debatir, pero sería buenísimo que estuviera aquí Claudia Sheinbaum. Pues mira, no va a ir a Washington. O sea, ya había dicho que iba a ir, que iba a hacer una gira por Estados Unidos, por lo mismo, porque la van a cuestionar de temas de seguridad, de migración, y pues ella tiene que ir a decir lo que el presidente ha dicho. Y ¿sigues pensando que ella necesita permiso para ir a debatir? A ver, está claro que el presidente es su jefe de campaña, está clarísimo. Está claro que el presidente seguramente se ve en el Palacio Nacional, dialogan de cómo va la campaña, él da directrices, no hay duda. Él interviene, él opina, y yo creo que ella no ha podido quitarse ese yugo. Además, al presidente le gusta tener control. Ahora, ¿cómo estás viendo las cosas? Porque nos encontramos en una etapa rarísima del proceso electoral que se llama intercampaña, esa que va entre la precampaña que ya terminó y la campaña que arranca el próximo 1 de marzo. Primero, ya soy la candidata oficial del PRD, ya soy la candidata oficial del PAN, y la semana que entra voy a ser la candidata oficial del PRI. Entonces, los partidos que me acompañan ya, los ciudadanos están bien puestos. Por supuesto que me hubiera encantado ver mucho más ciudadanos en las listas plurinominales en los partidos. Ojalá en las candidaturas de mayoría vayan más ciudadanos. También se animen los ciudadanos, porque no te creas, yo hay gente que le he propuesto y como que no les acaba de gustar. No siempre quieren. Buenos ciudadanos no siempre quieren. Algunos ciudadanos pues que también no representan muchas causas, pues sí quieren. Entonces, vamos a ver cómo viene, pero ya está el paquete de candidatos de gobernador, candidatas a gobernadoras, y somos 20,000 personas que vamos a salir del otro lado y de nosotros a decirle a los mexicanos por qué el país no está mejor que nunca. Es la elección más grande de la historia. Sí. Y un montón de ciudadanos, millones de ciudadanos fueron a última hora, en los últimos días, a empadronarse, a tramitar su credencial de elector, lo que te habla de un interés por participar, por querer participar el primer domingo de julio. A mí me da mucha emoción haber visto las filas, aunque sea de última hora y aunque sea bajo la lluvia, porque así somos los mexicanos, dejamos todo para el último momento. De hecho, cuando fueron las firmas, mi marido me firmó el último día a las 10 de la noche. Sí. Me acuerdo que nos lo dijiste acá al aire. ¿No? Sí. O sea, así somos. Entonces, pero sí me da mucha emoción, y ahora lo importante es participar. Lo que tú decidas, pero que participes, que no dejes que otro decida por ti. Eso me encanta, y ya estamos a punto. Esta parte de la intercampaña yo la he utilizado para seguir dialogando con distintos especialistas en materia de seguridad, en materia de salud. Por ejemplo, en salud, pues yo sabía que había crecido 40% la mortalidad materna, pero cuando te dicen son 4,000 mujeres las que han fallecido, dices, híjole,
y tú que acabas de ser papá, pues te puedes imaginar que tu esposa muera de parto. No te lo imaginas en este pleno... No tendría que morir ninguna mujer de parto. Ninguna. En México. Y han muerto 4,000 mujeres. Ha habido un incremento del 40%. Y entonces cuando escuchas a las mujeres de FUCAM que tienen una fundación y me decían, pues antes les decíamos a las mujeres, a ver, ¿tienes cáncer? No te preocupes. El Seguro Popular te cubre tu tratamiento, todas tus radioterapias y hasta tu reconstrucción mamaria. Y las mujeres iban muy tranquilas. Y ahora que platicaron en un foro de sociedad civil, dijeron, pues ahora les tenemos que decir, ¿tienes cáncer? Ojalá consigas a alguien que te apoye para financiar el tratamiento. Algunas se encuentran en el Seguro Social, pero ahora te enteras que el Seguro Social tiene un rezago de 11 meses en citas. Y entonces a veces los cánceres son muy peligrosos, los tienes que atender inmediato. No puedes esperar 11 meses. Eso es lo que están esperando en el Seguro Social, con la justificación que hacen para comprar equipos de radioterapia. Entonces, eso me ha permitido dialogar con muchísimos especialistas de salud, en educación, en medio ambiente, en seguridad, y darme cuenta de verdad de los datos duros y sí poder concluir que México no está mejor que nunca. Ahora, has dicho, estoy platicando con Xóchitl Gálvez, candidata de la Alianza PAN-PRI-PRD, la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la República. Tú has dicho, y creo que elevaste el tono en ese discurso de cierre de precampaña en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México, ante unas 20,000 personas, que es corrupción, es seguridad y es salud. Esos son los 3 temas que le duelen a México, que le duelen más a los mexicanos. De los que le duelen más es seguridad, número 1. Por eso hablé de recuperar el valor de la vida. Porque 175,000 personas asesinadas son un promedio en los primeros 5 años de 94 personas al día. Pero el presidente lo dijo ayer, que México es un país pacífico, que estamos en paz, que no va a ni siquiera revisar la estrategia de seguridad. Porque el presidente vive en Palacio Nacional. Porque el presidente ya no viaja en avión comercial, porque el presidente no fue capaz de caminar las calles de Acapulco y darse cuenta de lo que estaba sufriendo la gente. Hoy tenemos un presidente aislado, alejado, en eventos totalmente controlados, donde sus colaboradores dicen lo que él quiere oír. De verdad, que vaya a Michoacán, que se siente con los aguacateros y con los limoneros, y que les pregunte si los extorsionan o no. No fue a Tezcapilla a ver a los agricultores que le cobraran $1 por metro cuadrado. Que vaya a Tasco a hablar con los transportistas, o que vaya a Guerrero a meterse con quienes siembran, a Chiapas, a Tabasco, a Guanajuato, a Zacatecas. No es un cuento. Estos 11 jóvenes que asesinaron en Salvatierra tienen nombre y apellido. Por eso yo decía, le falta corazón. Porque tú te tendrías que conmover con el dolor de las familias, de las madres. Ahora que me junté con los congresistas de Estados Unidos, pues me dijeron, es que es muy terrible que 200,000 jóvenes han muerto por fentanilo. Le dije, no crea que no me duele. Claro que me duele, pues soy mamá de un joven. ¿Quién va a querer que su hijo muera por una sobredosis de fentanilo? Me contó que 5 amigos de su hijo habían ido a funerales en los últimos días. O sea, y le dije, ¿y sabe qué está pasando acá? Que ese dinero del fentanilo compran armas, contratan jóvenes y están asesinando a los jóvenes. Es la principal causa de muerte en México entre jóvenes de 15 a 35 años. La violencia, el homicidio doloso. O sea, allá mueren por fentanilo y aquí mueren por balas. Pues sí. Entonces tenemos un problema los dos países, por eso tenemos que cooperar y resolver el problema de manera conjunta, con cooperación, una profunda cooperación. Hay que ampliarla todo lo que se pueda. Y digo, esta valentonada de vamos a cerrar las fronteras, digo, por Dios, mejor vamos a ponernos a trabajar. Pues sí. Eso no resuelve nada, al contrario, ¿no? No resuelve nada. Puede sonar muy llamativo. Entonces, por eso tenemos que entender que lo que está en juego los próximos meses no es cualquier cosa, es 2 visiones de país totalmente distintas. Ahora, me parece que Xóchitl Gálvez, esta Xóchitl Gálvez, la que hemos visto del cierre de la precampaña hacia acá, se parece mucho más a la Xóchitl que vimos por allá de junio, julio, agosto, la que se abrió paso tocando la puerta en Palacio Nacional. Pues sí, así como eres tú desde hace muchos años, fuiste a tocar a Palacio, no te abrieron y eso te catapultó en buena medida a la candidatura presidencial. Meses antes te habías amarrado en el Senado, es decir... Encadenado, sí. Te habías encadenado con una cadena que además tú tenías ahí en tu oficina, algún día me lo platicaste, pero... digamos, esa es Xóchitl Gálvez. Esa es, no necesariamente la de noviembre y diciembre, que parecía mucho más contenida. No sé si estabas en otro tipo de trabajo, estrategia. Fue 2 cosas, sí. ¿Regresó Xóchitl Gálvez? Sí hubo una estrategia donde decía, tu adversaria es Claudia. Pero no tuve adversaria.
no quiso. Ella salió como ahí a medio pues, caminar, sin decir cosas. Ella no fija posturas. No fijó una postura sobre lo de Israel, por ejemplo, lo de Hamas. No se atrevió a fijar una postura. No se atrevió a fijar una postura ahorita sobre lo de Corina en Venezuela, por ejemplo. O sea, son temas en los que ella simplemente evade, no fija posturas, cuida mucho los auditorios a los que va. ¿Por eso no va a debatir contigo? Por eso no va a debatir. Entonces yo dije, pues mejor, entonces el tema es con su jefe de campaña, que es el presidente. Entonces ya me dijeron, pues órale, otra vez. Y yo sí estoy cuestionando al presidente. Ayer lo cuestioné por el tema de los muertos y hoy lo estoy cuestionando por la corrupción. No acabó la corrupción. Es muy penoso darnos cuenta que Amílcar, el amigo de la infancia del hijo del presidente, porque hay que decirlo, no era el millonario que es a raíz de que llegó este gobierno. ¿Se volvió millonario? Se volvió millonario. Pero me dijeron en Tabasco que ahí ya conocieron los Lamborghinis y conocieron los autos de lujo a raíz de este gobierno con estos personajes. Y entonces queda claro que Amílcar es el dueño de la empresa que vende medicamentos a Quintana Roo. Pues no que no. No que no íbamos a tener empresas patito. O sea, tú te conviertes en proveedor de medicamentos, pero también le vendió balastro al Tren Maya. Y ahora nos enteramos que tiene contratos por 30,000 millones de pesos con Pemex y él aducía pues que él era el verdadero dueño de una empresa. Entonces, qué empresario tan más próspero, ¿no? Y diversificado además, está en muchos negocios al mismo tiempo. El presidente echó público los datos fiscales y bancarios de sus adversarios, de periodistas, les han caído auditorías. Los tuyos, de tus empresas. Lo mío. ¿Por qué no publica los de Amílcar? ¿Por qué no hace público cuánto ha facturado Amílcar desde 2012 a la fecha? Los míos son públicos y tú puedes ver que yo facturaba en la empresa de mantenimiento de mi marido, no sé, 45 millones, 50, 60, 70, 80, normal, no un crecimiento. De repente que tú factures 40, 50 millones y de repente te vayas a 3,000, 4,000, 20,000 millones, es totalmente típico. ¿Tú estás limpia, todas tus cuentas, tus empresas, tus negocios, tu vida privada y pública está limpia? Mi vida pública y privada está limpia. Ser empresaria no es un delito. Lo que es un delito es ser bandido. Vamos a hablar de esposos. Mi esposo tiene una empresa que creamos en 1998. Después yo le cedí las acciones a mi hija en 2011. Yo me separé de la empresa de mantenimiento y me quedé en la empresa de ingeniería. Mi esposo en el 98 pues, era un hombre que trabajaba. El esposo de Claudia en 2004 lo vimos agarrando dinero en bolsas. ¿Por qué no hablan de ese esposo? Que yo no declaré la empresa de mi esposo. Claro que está declarada. Claro que está en mi conflicto de interés. El tema es que el Senado oculta los datos personales de tu cónyuge por un tema de ley. Es más, no estaba obligada a declarar lo que mi esposo tiene. La ley no me obliga. Tú decidiste hacerlo. Yo decidí ponerlo. Y hice una ley que se llamó la ley Bartlett, a raíz de las casas de la, no sé qué era, pareja sentimental, ¿verdad? Ajá. Porque pues, acabó siendo creo que parejas, novios de 30 años. Pero él dijo que no era su concubina, no. Porque venía que la concubina, él dijo, no es mi concubina. Bueno, la pareja sentimental de Bartlett tenía un montón de propiedades de empresas, de casas y no estaban declaradas. Pues qué fácil poner a nombre de tu pareja, ¿no? Entonces yo hice la ley Bartlett, que te fuera obligatorio declarar lo que tiene tu cónyuge para que no andes evadiendo a la justicia. Entonces no tengo problema. De verdad, es más, han auditado mis empresas. Este gobierno está auditándome en este momento. Y si hay alguna diferencia, pues se pagará. Eso es lo legal. Lo que es ilegal es que te exhiban públicamente. Ahora, Xóchitl, estoy platicando con Xóchitl Gálvez. Estas conferencias que comenzaste esta semana, las mañanetas, es que las conferencias de la verdad. Es bien creativa. ¿Para qué son? ¿Para esto? ¿Para contrastar con el presidente? Mira, me llamó la atención un documento donde el presidente ha hecho 103,000 afirmaciones que no son precisas, que no se pueden comprobar o que son falsas, ¿no? Hay de todo. Porque pues de repente hay cosas que dice pues que es difícil. Soy el mejor presidente del mundo, ¿no? Bueno, pues ¿103,000? 103,000. Un estudio hecho por una gente súper profesional. Spin. O 120,000 creo. 103 diarias.
130,000 y 103 diarias. Y dijiste, le voy a contestar. Le voy a contestar. Entonces, la primera mentira es que él no dice mentiras. O sea, entonces esa es la gran mentira. Y luego la siguiente mentira es que México está mejor que nunca. Entonces por eso le puse los datos de Peña, de Calderón, y pues él tiene el récord de mayores homicidios en 5 años y va a ser el año más violento de la historia. Eso mismo le preguntó ayer Jorge Ramos y él lo niega. Entonces esa fue la primera. Y hoy hablamos de corrupción porque él se comprometió a que iba a terminar con la corrupción en su gobierno. Entonces ataca mucho a los opositores, pero ¿por qué no dice voy a investigar a Amílcar? Uh-huh. Para dejar de despejar. Pero entonces el tiro es con el presidente, porque parece, te lo digo viéndolo desde afuera, el presidente es muy bueno, digamos, en las aguas de la polarización, pero tú eres muy buena también para polemizar, tienes buenos reflejos, si te dan un poquito de margen te haces de reflector y puedes poner agenda. Para eso son estas conferencias, para esto son las mañanetas. Son las conferencias de la verdad, donde la gente va a conocer los datos que yo doy están verificados. O sea, nada de lo que ponemos ahí va a ser una ocurrencia. Es información fidedigna. Uh-huh. O sea, y creo que eso es importante. O sea, lo que yo dije es que traicionó a los mexicanos. O sea, yo describí cuáles son las 4T. La traición, la tranza. Está claro, él reconoció que Amílcar le vendió medicamentos y también el gobierno a Quintana Roo. Uh-huh. La tranza, el tráfico de influencias. Están las grabaciones de Carlos Loret, donde él le habla y le da instrucciones al secretario de Salud y le dice que ya habló con el gallo acá en Palacio Nacional. Es increíble. Esas grabaciones hubieran sido un escándalo en otro momento de la historia. Y, obviamente, perdón, y la tapadera. Uh-huh. ¿Qué papel de Claudia salir a decir que sería impensable que los hijos del presidente hagan algo indebido? Bueno, yo al menos, si a mí me hubieran dicho eso, yo he dicho que a ver, que se investigue, ¿no? O sea, a ver, yo propongo que se investigue y si hay responsabilidades, que se castigue. Yo me pasó con panistas que yo tuve que decir que se investigue. Cuando los dineros que vimos en un portafolio de un ex senador vinculado al PAN, yo misma fui a hacer una denuncia en la fiscalía. Uh-huh. Investiguen, ¿no? Uh-huh. O sea, salir a decir que es impensable. Cuando se estás viendo las evidencias, pues yo digo, pues el presidente le puso corcholata, ¿y para qué sirven las corcholatas? Pero tú le vas a estar contestando 3 veces por semana al presidente. Ya te criticó porque son a las 10 de la mañana. Dicen que los conservadores, que los fifís no se despiertan tan temprano. Él es el único hombre. ¿A qué hora te despiertas, Xochitl? 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Todos los días. 5 de la mañana todos los días. Más te voy a mandar un mensajito, porque tú también, ¿no? Yo también soy muy madrugador. Bueno, sí. Te voy a mandar un mensajito. Un poquito antes de las 6, no a las 5, pero un poquito antes de las 6, sí. 5 de la mañana todos los días. Me gusta leer fresca. Me gusta leer todos los documentos que me envían generalmente en la tarde-noche. Leer noticias, uh-huh. Enterarme de cómo está, y obviamente a las 6:30 ya me estoy bañando y a las 7 ya estoy activa. ¿Y por qué a las 10 entonces? Pues porque pues, yo creo que es una hora también razonable para todo el mundo. O sea, es que yo creo y ya terminó la mañanera. No importa, porque son 2 medios que nos cubren. Yo creo que el presidente es el único hombre que se levanta temprano, no a trabajar, sino a joder o a fregar a la gente. O sea, hay mucha gente que sí se levanta temprano a trabajar, a dejar a sus hijos a la escuela, a irse a la fábrica, a irse a la empresa. O sea, él se levanta y luego ya se ve que se desaparece y ya fijó agenda y se fue. Eso no es trabajar. El hecho que diga que todos los días se reúne de 6 a 7 con el gabinete de seguridad no implica que sea eficiente. Ve lo que les pasó con los datos de los periodistas. A ver, déjame pedirte tu opinión sobre eso y sobre el caso Colosio. 2 apuntes antes de que te deje ir, porque sé que traes la agenda llena. 263 periodistas que cubren, no han cubierto la mañanera, con su información privada, datos personales vulnerados y expuestos ahora, a la vista de quien sea, direcciones incluidas, es decir, en un país en el que se mata con una terrible facilidad a periodistas, ahora las direcciones de esos comunicadores que han cuestionado algunos al presidente López Obrador y otros le han hecho caravana, todas esas están a la vista de todos. Bueno, fíjate, la primera mentira de ese día, decir que fue la oposición. La oposición. ¿No? Sí. ¿Con qué elementos? Hackers, porque la oposición, decía el presidente López Obrador, tiene mucho dinero para pagar los mejores hackers. Y ahora resulta que en la tarde la secretaria nos dice que fue un empleado de presidencia al que no le quitaron la clave. Uh-huh.
Ve los controles de seguridad que tienen en Palacio Nacional. Pero cuando ves que hackearon al ejército, pues ya te puedes imaginar lo que pasa. Es falta de rigor técnico. No sé si sea falta de dinero para invertir en softwares de seguridad. O sea, yo hasta en mi teléfono tengo un antivirus, ¿no? Pues sí. O sea, como mínimo, ¿no? McAfee, cómprese, señor presidente, cuesta $1,300. O hay que cambiar las contraseñas y alguien que trabajaba en la oficina ya no trabaja acá. Mis contraseñas, unas contraseñas cañonas, porque me han intentado hackear. A mí me han intentado hackear mis redes, mis cuentas. Entonces, primero falta de rigor técnico. Hay un problema técnico en Palacio Nacional, pero eso te refleja lo que el presidente una vez dijo: 10% de capacidad, 90% de lealtad. Pues ahí está. Entonces, el caso Colosio, Xóchitl, ¿por qué revivirlo? A ver, Luis Donaldo Colosio decía ayer, el alcalde de Monterrey, hijo de quien fuera candidato presidencial del PRI, que el presidente indulte a Mario Aburto Martínez y le demos como país vuelta a la página, que empecemos a sanar, y el presidente hoy dice: no, vamos a seguir. No, porque lo que quiere es polemizar. Y la fiscalía está pidiendo una orden de aprehensión. Porque ellos lo que quieren es que no se hable de la falta de medicamentos, de la megafarmacia, que no se hable de los problemas de inseguridad, del paro de transportistas mañana. O sea, revivir el caso Colosio es una estrategia para desviar la atención. Cada 6 años, ¿no? Pareciera que todo el mundo... A mí me parece, primero, me da mucho dolor por Luis Donaldo. Yo cada que veo que pasan en la tele el asesinato, yo no quiero pensar ese niño, qué pasaba por su mente cuando veía esas escenas. Primero, es un tema muy, muy doloroso. Segundo, es un tema donde ya pasaron demasiados años y son de esos casos que nunca vas a saber la verdad, no sé por qué, como el de Kennedy, ¿no? Que con las mejores policías del mundo seguimos especulando quién mató a Kennedy. El caso de Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo, sí me parece que es un caso que se usa políticamente, y yo estoy convencida que el presidente echó a andar la caja china. Es la clásica de desviamos la atención, y él es un maestro de esos. Primero, porque no le gustó los 6 puntos de la encuesta del Financiero, pues imagínate. Creciste tú y bajó Claudia Sheinbaum. Y eso va a pasar. Estaban a 22, están a 16 ahora. A 16 puntos, y estamos a menos, ¿eh? Pero bueno, le voy a dar el beneficio de la duda, porque yo sí tengo números, yo no me engaño. Y yo sí. ¿A cuánto estás en tus números? Pues, a menos que eso. A menos de 16. A menos, ya muy cercano al un dígito, ya muy cercana. Y esto se va a ir cerrando a medida, porque esto es una elección de 2, con todo respeto. Es de 2. Esto es una elección entre 2 mujeres. Perdón, MC. No quisieron subirse al momento histórico del país, pero la próxima presidenta de México va a ser una mujer. Punto. Xóchitl, te agradezco siempre que estés con nosotros. ¿Vas a seguirte, digamos, en esta dinámica intercampaña con estas conferencias? Bueno, me voy mañana a Washington. Mañana vas a Estados Unidos. Me voy a Nueva York. Estudiantes, medios de comunicación, empresarios, en fin, fondos de inversión, quieren saber cómo veo a México. Luego voy a Washington, un tema de cooperación. Yo obviamente voy a hablar con mucha claridad cómo veo las cosas de la inseguridad de nuestro país, pero también cómo veo las oportunidades para crecer económicamente en nuestro país. Y regreso a México a empezar a grabar spots, porque ya hay que prepararse para la campaña, y seguirá la agenda, pero ahorita vamos a trabajar mucho en contenidos. 1 de marzo arranca la campaña. 1 de marzo. Ya falta un mes para que arranque la campaña. Oye, ¿la Ciudad de México la ves ganable para la alianza? ¿Sí? No, sí. Yo creo que la Ciudad de México, ven nada más la crisis del agua. No hicieron nada en 23 años. No sabes la agua que están tomando la gente de Iztapalapa. Y hoy van a reperforar pozos, van a reparar pozos. El acuífero ya no da. Ya no da el acuífero de la ciudad. Tenemos que infiltrar agua, tenemos que recuperar presas, o sea, tenemos que hacer un montón de cosas. Que bueno que no soy candidata a la ciudad para que no me sancione. Sí. Pero el problema es, la gente va a vivir una de las peores sequías, porque este gobierno le quitó los recursos a inversión hídrica. Ya que sea candidato oficial y ya pueda decir cosas, le voy a decir a los mexicanos cómo una ingeniera que sí entiende el ciclo del agua va a resolver el tema del agua, porque tengo 35 años estudiando el tema del agua, porque yo nací en el Valle del Mezquital y siempre sufrimos de agua, entonces me queda muy claro lo que significa no tener agua, y pobres familias hoy que no se van a poder bañar diario. Yo me bañaba cada 8 días, por cierto. Cuando vivías allá. Era de las más... O acá en Iztapalapa, cuando llegaste a la Ciudad de México a vivir a una una vez azotea entre en Iztapalapa.
Aquí una vez entre semana. Mejoré la costumbre. En fin, Xóchitl, me da gusto recibirte siempre. El micrófono está abierto para ti, abierto ojalá para Claudia Sheinbaum. Ojalá quiera venir a platicar con nosotros. Y si viene a debatir, pues qué mejor. Órale, la espero. Mira, ahí está su lugar, señora Sheinbaum. Y si viene Álvarez Maínez, también Jorge Álvarez Maínez, nosotros lo invitamos. Es un tema de dos mujeres. Perdón, Jorge. ¿Sí? Ay, sí. Bueno, entre tú y Claudia Sheinbaum. Ese es el tiro. Xóchitl, gracias. Gracias. Muchas gracias. Es Xóchitl Gálvez, candidata de la Alianza PAN PRI PRD a la presidencia. 5 para la hora.